¡Hay power creep! Hay power creep. Dejadme en los comentarios cuánto pensáis que va a durar este top o cada cuánto creéis que se tiene que actualizar, porque hubo un tiempo en Genshin Impact donde los mejores equipos duraban tranquilamente más de 2 años, aunque no fuesen el mejor, seguían siendo el segundo o tercero mejor, y a día de hoy prácticamente cada año tenemos 5 equipos que se van directamente al top, modificando, desplazando y sobre todo actualizando forzosamente el gasto de protogemas en las cuentas de la gente. Y damas y caballeros, hemos empezado Notcry y ya tenemos 2 equipos que se van directamente al top 5 junto con otros 2 increíbles carries de Notcry y un personaje por ahí que se mantiene o 2 de Fontaine, teniendo en cuenta que casualmente estos 2 personajes de Fontaine van a ser los primeros en ser desplazados, que todos los carries de Notcry menos Mavuika y Skirk van a ser desplazados y que lo que antes entraba casi con las justas al top 10 como son Navia, Clorinda y algunos personajes más que os sonarán, a día de hoy están totalmente fuera, a expensas de que recordar que estamos en la primera versión de Notcry y no. Seguramente Flints y Nefer no sean los mejores carries de Notcry, pero sí, seguramente Flints y Nefer sean bastante potenciados cuando sigan saliendo piezas clave para mejorar sus equipos. Así que dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para por disfrutar y ver el vídeo del canal, por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo, dar los puntitos del hype que tenéis, los que ya tenéis la beta, aunque creo que ya se ha habilitado para todos los usuarios al vídeo, para que el vídeo se recomiende y posicione mucho más. Gracias por todo ello. Bienvenidos, invitados a los directos, quedan más de 100 bendis para sortear por la celebración de los 200.000. Que aproveche si estáis comiendo. Gracias por estar un día más detrás de la pantalla. Y vamos con el top 5 de DPS actualmente de Genshin Impact. Vamos a empezar por ese mismo top 5, ya que el top va a ser un poco extraño. Ahora os voy matizando y explicando por qué. Pero básicamente en el top 5 podríamos discutirse muy entre comillas entre Arlequino y Varesa, pero Arlequino es un carry piro que a día de hoy sus soportes prácticamente son soportes de equipos superiores, es decir, Citlali, Furina, Xilonen, Bennett, Kazuha. Kazuha quizá es el que menos se usa ahora mismo por encima de los equipos, pero Arlequino acaba de entrar en ese punto, digamos, de no retorno de todos sus soportes se juegan en mejores equipos y encima hay un carry piro que lo hace mejor y la gente en ratio juega más este personaje que es Mavuika. Con lo cual Arlequino como tal y de forma objetiva sin el resto de pros y contras es lo que podría reinar en ese top 5, automáticamente detrás llega Varesa, pero Varesa se juega con Jansan, el equipo Prime de Mavuika es sin Jansan, es con Xilonen, sabéis ya la de que si Jansan es C6 y Xilonen C0, Jansan es mejor, pero Xilonen C2 es mejor que Jansan C6, pero si Jansan solo es C2, entonces Xilonen C0 es mejor, esto seguro que lo sabéis mucho, si no, pues os lo recuerdo. Entonces, lo bueno de Varesa es que se puede jugar con Jansan, con Chebrush, no comparte soportes con los de arriba. Y de último, pues bueno, si no tenéis Mavuika soporte, no solo se puede jugar Xiangling o el viajero Piro, sino que dentro de poco va a venir Durin y posiblemente también beneficie a estos equipos. Entonces, el top 5 sería un top 5 compartido de Arlequino con sus pros y sus contras y Varesa. Cosa que es muy interesante porque ya sabéis que llega Flints y una de las comparaciones más buenas que está viendo en redes es Flints versus Varesa. Dejadme en los comentarios si queréis un vídeo de Flints versus Varesa, aunque no hay mucho que comparar porque son equipos de reacciones distintas y Flints tendrá muchísimos nuevos soportes en Notcry y mejorará mucho más de lo que ya es y ya va a nacer siendo mejor que Varesa, con lo cual hay poca discusión, pero están ahí, Varesa sigue siendo muy poderosa. Vamos al top número 4. Top número 4 de mejores equipos actuales del juego. Flints. Flints ahora mismo se está tratando de vender porque es el personaje que llega creo que 2 días después de que veáis este vídeo y básicamente tiene sus variantes free to play que son muy buenas para ser full equipos de 4 estrellas y de hecho justo son comparables con Varesa, pudiéndose jugar con Jansan, Chebrush y Viajero Piro, Xiangling por ejemplo. Y luego tendrá sus variantes premium. Se está pusheando mucho, en la opinión del 99% de gente que ha hecho vídeos del acceso anticipado de Flints, que son creadores de Hoyoverse con cierta opinión que comenté en otro vídeo. ¿Por qué? Porque está sesgada y esos vídeos los revisa Hoyoverse para decir, pues esto lo dices, pues esto lo quitas. Pero sí, Flints tiene un equipo free to play bastante sólido, que no se posicionaría tan arriba, pero que en cualquier momento cuando se juegue su equipo premium y si es dependiente de Inefa y si se va a jugar con Columbina en vez de con Aino y si se va a jugar con algún soporte
futuro, posiblemente Durin en vez de Sakarosa, va a tener un techo muy superior. Como os dije en otros vídeos, creo que es el personaje que tiene más potencial de escalar y llegar a techos más grandes por encima de Nefer. También es cierto que prácticamente todos los enemigos y el meta de Notcry va a estar enfocado en reacciones lunares y como que te están obligando a jugar Nefer y Flins, pero que por otro lado, y lo comentaré en otros vídeos y lo voy a comentar ahora y lo comentaré con Nefer, estoy seguro y pensar y que clavaros esta idea en la frente, va a llegar un equipo en Notcry como mínimo, y a lo mejor son dos, pero como mínimo uno, que sea superior a Flins y superior a Nefer, al igual que pasó en Natlan, al igual que Arlequino vino a la 4.6 y fue superior a Navia, a Linnea, o sea, a Grizzly, a Gis y a todo el resto de carries menos Nubilet que llegaron en Fontaine. Y va a seguir ocurriendo como Varesa fue siempre mejor que Kinich y Mualani, y como Skirk fue mejor que Varesa, Kinich, Mualani, Chaska y todo lo anterior de Natlan, y así sucesivamente, sin contar siempre la excepción de Mabuika, que es Arconte, ¿no? Entonces, Flins es el top 4 actual, con un potencial de crecimiento muy grande, pero muy posiblemente aquí salga cualquier otro equipo rotísimo de Notcry por encima, y entonces Arlequino y Varesa salgan del top 5 y pues sea pues este equipo rotísimo, Mabuika, Skirk, Nefer, Flins se vea quizá el top 5 o mejor en Nefer top 4, o quizás salgan dos equipos más que sean fuertísimos por encima de Flins y Nefer en Notcry y posiblemente pase. Yo, como mínimo, esperar uno y todo esto se mueva. Tenerlo muy en cuenta porque actualmente quien fue a sacar el equipo de Mabuika y de Skirk, que son los dos mejores equipos actuales del juego, tomó una buena decisión esquipeando todo lo demás y todo lo anterior. Y esto puede ser algo que se pueda volver a replicar. Así que hay un vídeo de si merece la pena Flins, pero el resumen es que va a salir y como mínimo se va a mantener o mejorar como cuarto mejor equipo del juego, teniendo en cuenta que tendrá su versión premium y que por mucho que mucha gente, ay, a mí me gusta, tengo el capricho, no tengo a Inefa, lo voy a sacar, vais a acabar gastando y sacando a Inefa, Columbina y al equipo premium de Flins, y nadie va a jugar el equipo Flins free to play. Imagina que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100 primera vez que compres. Ludvar se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Si Hoyoverse no mejora y hace las cosas bien, el señor de la pantalla y Ludvar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por-doses juntos, que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por-dos, te da para comprarte todos los por-dos que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 Bendys por $11, que es el coste de 2 Bendys, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastarlos por 2, ahí está el link en la descripción, y muchísimas gracias a Ludvar y a vosotros, que apoyáis un montón el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. Top número 3. Nefer y su pedazo de Bloom lunar. Nefer, Najida, sobre todo Najida F2, quien la consiga. Columbina en el futuro, actualmente se va a jugar a Ino y Lauma. Este equipo, como dije en otros vídeos, va a ser muy poderoso, va a salir siendo top 3 equipos del juego, por debajo de Mabuika y de Skirk, y por encima de todo lo demás que os imaginéis y que os esperéis en Genshin Impact. Va a salir así como un puñetazo en la mesa. Pero como os dije, este equipo tiene varios problemillas. Uno, si no llevas a Lauma C1, no hay healer. Entonces, está complicado. Parte buena, no lleva una Furina, con lo cual no depende de que tu vida baje y demás. Y capaz en los abismos pues puedes poner tarjetas de healing y pues se está probando un poco, imagino por parte de Hoyoverse, qué tal los equipos hiperofensivos a nivel manos. Aunque entiendo yo que al no tener tan poco escudo, sí cada vez más se notará esa dependencia de la C1 de Lauma y acabará en algún rerun la gente sacando la C1 de Lauma. Número 2, que al igual que Flins, que también le va a pasar, los soportes del equipo de Nefer, principalmente Columbina y Lauma, por ahora Ino, van a ser personajes que se van a usar seguramente en esos futuros equipos tan rotos de Notcry, equivalentes a Skirk o Mabuika. Entonces, capaz le pasa la de Chaska o la de Mualani, que os dije en otros vídeos, que se quede sin soportes o que no se jueguen porque vais a estar jugando a Xilonen, Furina y Mabuika en equipos de Skirk y Mabuika, en vez de estar jugándolos como soportes de Mualani. Habrá alternativas seguramente, pero una alternativa nunca es el best in slot y se nota mucho la diferencia de daño. Pero
Nefer va a acabar siendo muy fuerte y tiene el tercer contra Nefer, que no es malo tampoco, es simplemente explicaros todos los puntos de vista objetivamente, y es que, digamos, el crecimiento y la evolución del equipo de Nefer es ligeramente menor que el de Flames, porque prácticamente la mejora es quitar a Aino y meter a Columbina y ya está el equipo prácticamente. Entonces, está ahí, pero es fácil de armar. Mucha gente ya tiene Najida, Aino es gratis, con lo cual con sacar a la UMA ya tienes el equipo de Nefer. Top número 2 de Genshin Impact, Skirk. Y diréis, Phil, ¿no has metido a Neuvillette por aquí? Ya, porque actualmente, tanto en mi cuenta como de forma general, como el mejor equipo de Neuvillette es Neuvillette, Furina, Skirk, Scoffy, y el mejor equipo de Scoffy, de Skirk, perdón, es igual, pero quitando a Neuvillette y metiendo pues a Mona si vais a nukear solo y jugar rotación de 15 a Skirk, a Yelan si vais full ataques normales, a Citlali, aunque Citlali ahí es un problemilla porque se juega con Mabuika. Y aquí, en mi opinión, también os cuento otra cosa, y es que creo que Columbina seguramente sea un cuarto best in slot también de Skirk y se juegue Skirk, Furina, Columbina, Scoffy. Lo veremos en el futuro a ver qué tal. Pero bueno, aparte de especulaciones, que esto es especulación fuente mi hoyo, donde no da el sol, básicamente Skirk es el actual segundo mejor equipo del juego y se puede contar como el Skirk normal o el Skirk intergaláctico con Neuvillette, y Neuvillette se posicionaría por aquí. Carry, que mejor ha sobrevivido al power creep, que en su momento estaba todo lleno de el mejor DPS de Genshin Impact, y actualmente pues se mantiene y ha tenido una cantidad de personajes, evolución del meta, DPS, competencia que ha podido superar el señor Neuvillette. Así que un aplauso para Neuvillette como, digamos, encarnación del dragón primordial, porque DPS el dragón puede solo. El intergaláctico que se puede jugar con Neuvillette, con Skirk, y que además es muy bueno contra el dragón actualmente en la conflagración, que necesitas pegarle con dos fuentes de daño distintas, bien Neuvillette, bien Skirk, así que hay un punto a favor también. Y el mejor equipo actual del juego, y aquí voy a matizar, que mucha gente se está pegándose en redes para variar, que es el equipo de Skirk con Neuvillette es mejor, que el de Mabuika es mejor. Pues si hablamos de mínimos, es decir, de todo hace cero y tal, el de Skirk es mejor, es el mejor equipo del juego junto a Neuvillette. Si no vas con Neuvillette es segundo. Pero si hablamos de techos, cosa que mucha gente pues quiere simplemente invertir en un equipo, y el de Mabuika ha envejecido muy bien y prácticamente a día de hoy no hay problemas, salvo que el enemigo tenga inmunidad al daño piro, de jugar equipos de Mabuika, con constelaciones el mejor equipo del juego actualmente es el de Mabuika. Hablando de techos, Mabuika derretidos, Mabuika, Citrali, Shilonen, Bennett, además tiene un 4 estrellas, cosa que es más accesible que lo demás, no tiene doble carry, cosa que para cuentas de pocos recursos como Matiz y la mayoría de gente que ve los vídeos en habla hispana es este perfil de cuenta de pocos recursos, suele ser un poquito mejor siempre intentar, entre comillas, aprovechar al máximo los carries y utilizar dos carries en un solo equipo, sobre todo en la conflagración que pilla 3 equipos, es un poco limitar esa versatilidad y recursos, y es mejor pues Neuvillette y un equipo de electrocargados por un lado, sobre todo que hay muchos bosses de electrocargados, y un equipo de Skirk Permafrost por otro equipo. Juntarlos como que resta versatilidad a tu cuenta. Pero en general, Mabuika top 1 en techos con constelaciones, Skirk con Neuvillette top 2, a minimísimos todo C0 con las justas, entonces se invierte y es Skirk top 1, Mabuika top 2. No sé hasta qué punto Nefer y Flames van a competir con una Arconte y Skirk, que es la discípula de Surtalogi, uno de los pecadores, de los 5 grandes pecadores. Veremos a ver qué ocurre, pero vuelvo a repetir, y como guiño del vídeo, esto es lo más importante que os he comentado en otros vídeos y que quiero que tengáis muy presente, porque os va a ayudar a gestionar mejor los recursos y a jugar más tranquila y sanamente. Va a venir un equipo mínimo 1 en Notcry que va a ser mejor que Flames y mejor que Nefer. Es lo que hay. Y seguramente pues ahí compita con Mabuika o Skirk hablando de techos, y a ver qué pasa. Cuidad mucho, tener muy buen día. No sé, miñi miñis. Y chaito.